Esta clase la íbamos a dar el viernes pasado, el día 8 de marzo, un día importante para la sociedad de Occidente, para nosotros, para la mujer, para el hombre, para la gente de cultura, para los intelectuales, para los trabajadores, para todos los que de alguna forma tenemos cierta inquietud en generar estados de bienestar, tanto desde el pensamiento, desde la creación, desde la política, desde nuestras relaciones personales. Es un día importante porque es el Día Internacional de la Mujer. Pero claro, si esta conferencia, esta charla, esta clase la damos ese día, pues no hubieran habido mujeres en el aula. Y es muy importante que las mujeres estén en el aula hoy, no para escuchar lo que yo digo, sino para refrendar que la mujer tiene una posición privilegiada, activa, de decisión en el mundo del teatro, en el mundo de las letras y en la historia. El título que le he puesto, después de escribir estas notas, he visto que es un título enciclopédico. La tragedia del personaje femenino oculta por el protagonismo del personaje masculino en el teatro de Occidente. Cuando dije que necesitaba un poco de oxígeno para llegar hasta el final, me di cuenta del carácter enciclopédico. Los títulos no dejan de ser títulos si el contenido no responde a lo que pretenden o a lo que guardan. Evidentemente vamos a hablar del teatro, vamos a hablar de la mujer, vamos a hablar del personaje femenino, de cómo lo ha tratado la historia. No vamos a justificar cuestiones de carácter dramatúrgico, pero sí vamos a intentar abrir la puerta a nuevas lecturas. Lecturas que tienen que ser hechas con valentía. Yo le pido a mis alumnos, hoy, los que están aquí, alumnos de primero de dirección, que tienen una responsabilidad o van a tener una responsabilidad importante de cara a futuras puestas en escena, a otros compañeros que ya están en cursos más avanzados y que también tienen responsabilidad ya en puestas en escena, les voy a pedir que sean valientes en la lectura. Les voy a pedir que sean muy valientes, pero también muy rigurosos. El valor de la valentía o la calidad de la valentía va a estar en el rigor con el que nosotros seamos capaces de hacer las lecturas de los textos que voy a proponer y otros que vosotros pongáis encima de la mesa virtud de vuestros propios intereses. Lo hemos dicho muchas veces, nosotros somos artistas y somos artistas en un continuo proceso de búsqueda de respuestas a preguntas que seguramente no tienen respuesta, pero eso no quiere decir que no nos sumerjamos una y otra vez en busca de esas respuestas. La forma de sumergirnos, los que nos dedicamos a la dramaturgia, los que nos dedicamos a la teoría, los que nos dedicamos a la historia, los que nos dedicamos a buscar en los rincones de lo que otros han escrito y aquellos rincones en los que se generan espacios en los textos que nosotros mismos escribimos, digo que los que nos dedicamos a esto nos sumergimos una y otra vez detrás de los textos, al mismo tiempo de los textos, y lo vamos acompañando buscando nuevas interpretaciones, renovando aquellas lecturas que caracterizaron a los textos el día que se escribieron o en la época que se escribieron. No me cabe la menor duda de que el 8 de marzo de 2017, 2018, el 8 de marzo de 2019 y seguramente el de 2020 van a marcar un punto de inflexión en la historia de Occidente. Es fantástico lo que está ocurriendo, es maravilloso cómo la sociedad se ha movilizado en torno a una idea, la búsqueda de la igualdad. Eso supera incluso a cualquier concepto de feminismo, por eso es importante que todos nos sumemos en esa búsqueda de la igualdad, una búsqueda de la igualdad que está liderada por las mujeres. Esa igualdad o ese concepto es el que me ha llevado a hacer un pequeño rastreo por algunos textos de nuestro teatro clásico. Cuando hablo de nuestro teatro clásico no me estoy refiriendo solamente al teatro barroco. Nosotros vamos a empezar pues, por donde empiezan todas estas cosas, por los griegos. Entonces, estamos siendo testigos de un cambio y el teatro no puede ser ajeno a ese cambio. No es que no pueda ser ajeno, es que no es ajeno a ese cambio. Lleva en sus propios genes, como se dice ahora, el ser testigo de todos los cambios de la sociedad. Decía que voy a referirme sobre todo al teatro, voy a empezar por el teatro griego y vamos a llegar hasta donde lleguemos.
Seguramente pues llegaremos a Shakespeare y intentaremos hablar de algunos textos del teatro español, y si no, haremos otra clase. Proponer nuevas dramaturgias a partir de clásicas dramaturgias es una tarea de adaptación y versión que vemos continuamente en nuestro teatro. Pero ahora nosotros vamos a ir un poquito más allá y vamos a focalizar nuestro interés en el personaje femenino, en ese personaje que oculta su drama o su tragedia a la sombra del personaje masculino. El resultado de una lectura dramatúrgica tiene que ver mucho con lo que entendemos que es el teatro, lo que es el teatro. Podemos entender el teatro de muchas maneras, y todas las maneras son lícitas, y la propuesta que yo voy a hacer pues tiene mucho que ver con cómo entiendo yo el teatro. De hecho, muchos de los textos que habéis escrito, en el que habéis explicado lo que es el teatro para vosotros, pues de alguna manera coinciden con algunos de los presupuestos que yo he utilizado para escribir el teatro. Si entendemos que el teatro es una expresión viva de la sociedad, si entendemos que hay una estrecha relación entre el hecho escénico, en toda su dimensión sociocultural, y la sociedad que lo acoge, no podemos dar la espalda a los nuevos universos de significación que la historia nos propone en virtud de estas nuevas lecturas de estos textos que llamamos clásicos. Si la obra en sí misma soporta el test de la contemporaneidad, entonces estaremos ante un clásico. Si no, tan solo estaremos ante una obra de arte, literaria o no, que ha tenido un papel relevante en la historia y de alguna forma nos cuenta cómo el hombre ha ido transcurriendo por todas las etapas hasta llegar a nuestros días. Pero un clásico es otra cosa. Una obra clásica es otra cosa. Podemos considerar una obra clásica como aquella cuya voz recorre la historia del hombre para hablarnos del pasado y cobrar pertinencia en el presente. Esta definición simple es una definición que pone el texto clásico, lo pone en activo, y es el resultado de lecturas vivas. El teatro tiene que ser algo vivo, el teatro no puede ser algo muerto. El teatro es algo vivo porque lo crea una sociedad viva para otra sociedad viva, el espectador, las compañías, las lecturas, el arte, etc. Azorín, por poner una cita, Azorín incidirá en la importancia que tiene el hacer lecturas contemporáneas para mantener vivos a los clásicos. Esto lo decía Azorín a principios del siglo XX, y nos es útil para hacer nuestras propias lecturas. Es muy breve y la voy a leer. Dice: no existe más regla fundamental para juzgar a los clásicos que la de examinar si están de acuerdo con nuestra manera de ver y de sentir la realidad, en el grado en el que lo estén o no lo estén. En ese mismo grado estarán vivos o muertos. Su vitalidad depende de nuestra vitalidad. No nos detengamos para el desdén o la relegación en vanos escrúpulos, y que no nos atemoricen las rimbombancias y oropeles de que se han rodeado estos u otros nombres. Juzguemos a los muertos con arreglo a los vivos. Y esta es la distancia que hay entre la interpretación arqueológica de los textos y la lectura contemporánea de los mismos. Quiero dejar claro que lo que voy a exponer a continuación son lecturas interesadas. Son lecturas interesadas de obras que se escribieron al amparo de una determinada sociedad y de una determinada cultura donde prevalecía sobre todas las cosas la convergencia masculina. Una sociedad donde la mujer aparecía como un accidente necesario para la supervivencia y el goce de la especie. Son lecturas interesadas de un teatro vivo para una sociedad viva. Bueno, una sesión como esta debería de ir acompañada de una descripción de lo que en cada época que vamos a tratar se pensaba o se definía o se caracterizaba la función de la mujer. Pero esto ya casi desbordaría la hora y cuarto que vamos a durar, e incluso nos llevaría por otro derrotero que nos despistarían un poco del objetivo de esta clase. Lo dejamos para un futuro trabajo y vamos a empezar, como decía antes, por donde se empiezan estas cosas.
por el principio, por los griegos. Voy a empezar por Esquilo. De Esquilo voy a tratar dos textos, las suplicantes y los persas. Esquilo escribió las suplicantes. Eurípides tiene un texto con el mismo título y la misma temática. Escribió las suplicantes entre el 467 y el 458 a.C., hace ya un rato. La obra, voy a contar un poco el argumento para situar lo que viene a continuación. La obra se desarrolla en Argos. Dos hermanos, oriundos de esta ciudad, reinaban en el norte de África. Danao al oeste y Egipto al este. El primero tenía 50 hijas y el segundo 50 hijos. Los hijos de Egisto querían casarse con sus primas. Las Danaes, las hijas de Danao, eran misandrias, eran doncellas misandrias que rechazan el matrimonio y deciden no casarse, pero ante esta negativa tienen que huir del norte de África para no ser obligadas al matrimonio. Entonces llegan a Argos, a la costa de Argos, y el rey Pelasgo las acoge. Pero para acogerlas decide primero consultar al pueblo, porque si las acoge eso hubiera significado una guerra, contra los hijos de Egipto, contra sus 50 primos. El pueblo decidió que las acogiera, Pelasgo las acogió y hubo una guerra. Bueno, estas son las suplicantes. Es una obra de final feliz, pero es una obra que lleva una trayectoria trágica. Esta obra, la historia la ha considerado como la gran obra de la tragedia, de la democracia. Es una obra caracterizada por la democracia, liderada por el rey Pelasgo, y la gran obra de la solidaridad y la hospitalidad. Pero hay algo que se olvida en esta obra. No es que se olvide, en su momento no era pertinente, hoy es pertinente. El motivo por el cual las suplicantes, las Danaes, las hijas de Danao, huyen del norte de África para evitar el matrimonio. Haciendo una referencia al texto, ya en el comienzo, en la estrofa 6 del primer párrafo, podemos escuchar las siguientes palabras, de las suplicantes. Esto lo dice el coro. Tal es el sufrimiento de que estoy lamentándome y hago mi narración en tono agudo y grave, pero en todo momento causa de verte llanto, y entre ello se destacan los fúnebres lamentos. Me estoy honrando en vida con gritos fúnebres. Estoy cantando mi duelo, estoy cantando mi entierro, estoy huyendo de la muerte. Bueno, y yo me pregunto, ¿son estas Danaes mujeres sometidas a matrimonios de conveniencia, independientemente de su deseo y edad, tal como está ocurriendo en determinadas partes del mundo? ¿Es este un tema el que nos abre la puerta, al que nos abre la puerta esta obra como las suplicantes, el tema del matrimonio forzado? ¿O hoy este tema que nos propone esta obra es la democracia y la convivencia y la solidaridad y la generosidad? ¿Cuál de esos dos temas, o cuál de esas dos corrientes hoy tendría mucha más vigencia? Evidentemente, la segunda lectura, la lectura que caracteriza la obra como una obra democrática, exponente de la democracia, de la hospitalidad, tiene un valor importante y es la más extendida. Pero hay una fuerte corriente contemporánea que, mirando a lo que sucede a nuestro alrededor, nos encontramos con núcleos de población, con determinadas culturas, muchas veces no tan lejos, las tenemos con nosotros, en las cuales las niñas, las jóvenes, están obligadas a contraer matrimonio convenidos previamente por determinado tipo de acuerdos políticos o religiosos. Esto es lo que nos cuentan las suplicantes. Esta lectura es una lectura hacia las mujeres de hoy, es una lectura feminista hacia las mujeres, hacia la sociedad de hoy, y es la lectura que hoy hace que esta obra tenga una vigencia importante. Dentro de la dramaturgia de Esquilo y en el marco del tema que estamos tratando, no quiero dejar de citar a Atosa. Atosa era la reina del imperio persa. Me estoy refiriendo a los persas de
de Esquilo. Era la reina del imperio persa. Esquilo escribe esta obra para celebrar la victoria de los griegos, que los griegos tienen sobre los persas. La batalla, la batalla donde los griegos le ganan a los persas es la batalla de Salamina. La batalla de Salamina tiene lugar en el 480 a.C. y esta obra se estrena en el 472 a.C., es decir, 8 años después. Esto quiere decir que hay familias que todavía tienen en su seno pues, heridos, muertos, desaparecidos, gente que ha sufrido la guerra, con lo cual el encargo que hacen a Edipo de celebrar la victoria contra los persas podía convertirse en un duelo o en una victoria amarga, porque cuando hay muertos de por medio, las victorias siempre son amargas. Pero Esquilo, en un acto de genialidad extraordinaria, decide contar la victoria desde la derrota de los persas. Entonces lo que aparece en el escenario, lo que aparece en la obra, es la reina persa, la reina del imperio persa, lamentando la derrota de los persas por los griegos. Pero no solamente eso. Atosa no solo es la reina del enemigo, sino que es la madre de Jerjes, y sobre el escenario aparece como la madre de todas las madres que estaban en el auditorio, porque las palabras de Atosa en todo momento van acompañadas del lamento por la pérdida del imperio, por la derrota, van acompañadas del lamento por no saber si su hijo está vivo o está muerto. Solo cuando aparece el mensajero y le dice, tu hijo vive, entonces respira y se relaja. En el texto dice así la reina, cuando llega el mensajero, dice, cálmate y habla, aunque te haga llorar la desgracia. ¿Quién no ha muerto? Que haya muerto hasta todo el mundo. ¿Quién no ha muerto? ¿A qué jefe tendremos que llorar de entre los designados por el mando? ¿Quién al morir dejó a su tropa sola, desprovista de un héroe que le mandase? Mensajero. Jerjes sí que vive y ve la luz del sol. Reina, has dicho algo que es una gran luz para mi casa y un blanco día tras una negra noche. ¿Acaso estas palabras, a partir de una lectura contemporánea e interesada, vuelvo a repetir, no redimensionan esta obra y se convierten en el eje articulador de su interpretación dramatúrgica más allá del hecho histórico de la derrota de los persas por el ejército griego? Esta es una de las grandes cualidades del teatro y del arte en general, que al convertirse en clásico se convierte en una voz que nos habla a través de la historia de nuestros días y solo hay que detenerse a escucharla. Me vuelvo a preguntar, ¿la lectura de la victoria de los griegos en Salamina tiene vigencia para el hombre de hoy más allá de la arqueología teatral? ¿O es el suspiro de una mujer como Atosa, de una madre, al enterarse de que su hijo regresa vivo de la guerra, la que prevalece? Pienso en la Segunda Guerra Mundial, Vietnam, Corea, los Balcanes, Irán, Afganistán, Somalia, Sierra Leona, etcétera, 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 etcétera. Las guerras. Podemos citar todas las guerras que son contemporáneas a todas las franjas generacionales, sea de la época que sea. Y allí estará Atosa, la madre. Pero no la madre de Jerjes, sino el exponente de todas las madres. Y esta es una lectura que extraemos del texto, única y exclusivamente en silencio, prácticamente sin hacer intervenciones textuales. De Sófocles voy a comentar tres obras que me parecen significativas: Antígona, Áyax y Edipo Rey. Hasta ahora hemos comentado solo dos, y en las dos los exponentes han sido femeninos, al servicio de un patriarcado, pero femeninos. Bueno, Antígona es uno de los textos protagonizados por uno de los personajes más importantes de la historia del teatro, pero de los personajes más importantes que tenemos no solo en el teatro, sino en la historia del pensamiento y en la historia de la construcción nuestra como personas, como individuos. Nos sorprenderíamos la cantidad de cosas que tenemos todos de Antígona en nuestro bolsillo, en nuestra alma.
Tras la lucha fratricida de los dos hijos de Edipo, Esteocles y Polinices, Creonte decide enterrar dentro de la ciudad a Esteocles y dejar tirado fuera de la muralla de Tebas el cadáver de Polinices, prohibiendo que nadie le diera sepultura. Su hermana Antígona se enfrentará a Creonte para poder dar sepultura a su hermano Polinices. En esta obra se destaca el conflicto que hay entre las leyes del Estado y las leyes de la familia. Las leyes del Estado, representadas por Creonte, y las leyes de la familia, representadas por Antígona. O el conflicto que hay entre las leyes divinas y las leyes de los hombres. Las leyes divinas representadas por Antígona y las leyes de los hombres representadas, las leyes divinas representadas por Antígona y las leyes de los hombres representadas por Creonte. Este es el conflicto que se produce en términos generales, y es lo que nos traslada este texto. Vamos a dar un paso más allá. De cualquier forma, sea de una cosa o de otra, el enfrentamiento está desencadenado por la fortaleza, la integridad, el interés, la honestidad, el convencimiento de un personaje femenino, Antígona. Y ahí viene la fortaleza. Un personaje que no lleva armas, que solamente sus manos y su palabra, y su cuerpo y su energía son suficientes como para generar una crisis de este tipo. En el prólogo de la tragedia dirá Antígona: pues ¿no ha considerado Creonte a nuestros hermanos, al uno digno de enterramiento y al otro indigno? A Eteocles, según dicen, por considerarle merecedor de ser tratado con justicia y según la costumbre, lo sepultó bajo tierra a fin de que resultara honrado por los muertos de allí abajo. En cuanto al cadáver de Polinices, muerto miserablemente, dicen que en un edicto a los ciudadanos ha hecho publicar que nadie le dé sepultura ni le llore y que le dejen sin lamentos y sin enterramiento. ¿Cuántas Antígonas hay en el mundo? Y en España en particular, que reclaman a las leyes de los hombres, en este caso, en España, a la ley de la memoria histórica, a las leyes que tienen que ser divinas en una democracia, que se saque a sus familiares de las cunetas, del Valle de los Caídos, de las fosas comunes, y se les dé un entierro digno. Y esta voz es una voz femenina que nos viene desde el año 441 a.C. y ha recorrido la historia del hombre hasta llegar a nosotros. Esta es la Antígona que nos habla hoy. He mencionado el caso español, pero nos podíamos ir a Chile, nos podíamos ir a Argentina, nos podíamos ir al África subsahariana, nos podríamos ir a Irak, a Siria, y nos encontraríamos con familiares que reclaman a sus muertos y les reclaman un entierro digno. Esta es la voz de Antígona. Bueno, otro texto espectacular, Áyax. Los dioses nos engañan, ya no lo cuentan los griegos. Es una tragedia de engaño. Muerto Aquiles, sus armas le corresponden a Áyax, pero Agamenón se las entrega a Ulises. Áyax, dolido, decide matar a Ulises y a sus soldados para vengarse del ultraje. Pero Atenea lo engaña, y cuando cree que está matando a Ulises y a sus soldados, lo que está degollando es un rebaño de carneros. Cuando despierta, cuando la diosa le quita la venda, se da cuenta de lo que ha hecho, no puede soportar la vergüenza y se suicida. Se suicida y deja viuda a Tecmesa. ¿Quién es Tecmesa? Tecmesa es la hija del rey frigio Teleotante, hecha esclava por Áyax en la guerra de Troya, y es la madre de Telemaco, hijo de Áyax y de Tecmesa. El protagonista de la tragedia es Áyax, pero Tecmesa es una joven hecha esclava después de una guerra, y cuando ha encontrado cierta estabilidad, siempre atendiendo a las características de la época, todo se vuelve a romper. Ahora tendrá que encontrar protección masculina, porque el destino que le espera es el de unirse a la tropa de mujeres que van siguiendo a los ejércitos para buscar protección y comida. Lo hemos comentado algunas veces, Salambó, una novela de Flaubert, lo explica perfectamente. Lo
los ejércitos de mujeres que siguen a los mercenarios. Y en esos ejércitos están las viudas de otros guerreros que en otras guerras perdieron la vida. Dirá Tecmesa, aventurando un poco su doloroso futuro. Dice: ay de mí, hijo, ¿hacia qué yugos de esclavitud nos encaminamos? ¿Qué clase de protectores nos vigilan? Impresionante las palabras de Tecmesa, dolorosa la tragedia que se le abre a este personaje femenino silenciado tras la sombra del personaje masculino. La tragedia es de Áyax porque en él está el foco argumental, pero si lo hacemos girar hacia Tecmesa, nos encontramos con una historia que esconde una tragedia aún mucho más profunda. Es esclava, y detrás de Tecmesa se esconde violación, miedo, incertidumbre, soledad y ahora desamparo. Las mujeres que están sufriendo la guerra de Siria, o las que han sufrido la guerra de Irak, o por ejemplo, las mujeres raptadas por Boko Haram, etcétera, 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 responden al perfil de Tecmesa. Esta lectura abre un campo de significación de indudable interés contemporáneo. Voy a beber un poco de agua. Bueno, seguimos con otra tragedia de Sófocles. Otra tragedia de Sófocles, la tragedia por excelencia, Edipo. Pero no voy a hablar de Edipo, voy a hablar de Yocasta. Yocasta me parece el personaje femenino, uno de los personajes más fascinantes de la historia del teatro, tanto para la composición de la tragedia como para un trabajo actoral. Me parece uno de los personajes más interesantes. La tragedia de Edipo tiene a Edipo como protagonista, pero al igual que ocurre en Áyax, si desfocalizamos la obra y nos llevamos el argumento hacia Yocasta, surge ante nosotros una tragedia tan profunda como la que antes señalábamos de Tecmesa, sobre todo por el desamparo y el sometimiento al que se ve arrastrado el personaje femenino. Yocasta es una joven hija del rey de Tebas, Cadmo, que la da en matrimonio a Layo, un viejo que le dará el propio reino de Tebas. Primera agresión que sufre Yocasta. Cuando Layo consulta el oráculo de Delfos, este le dice que morirá a manos de su hijo y que este se casará con su esposa. Al regresar a Tebas, Yocasta ha dado a luz un niño y Layo, para evitar que se cumpla el oráculo, se lo arranca de los brazos y se lo da a un pastor para que lo mate y lo abandone en el monte Citerón. Segunda agresión que sufre Yocasta. Pero el pastor se apiada de la criatura y lo entrega a otro pastor de Corinto, que se lo lleva a los reyes de Corinto, a Pólibo y a Mérope, que no podían tener hijos. Cuando crece Edipo, en unos juegos, alguien lo insulta, le llama hijo de la fortuna, y Edipo se marcha, consulta el oráculo, y el oráculo, la Pitia, la sacerdotisa de Delfos, le dice que matará a su padre y se casará con su madre. Para evitar eso, se marcha de Corinto y llega a Tebas. Al llegar a Tebas, vence a la esfinge cantora y, como premio, le entregan a Yocasta. Cuarta agresión que sufre Yocasta. Después de esto, si la tragedia es de Edipo, que baje Dios y lo vea. Cuarta agresión que sufre Yocasta. Bueno, perdón, decía tercera agresión que sufre Yocasta. Pero además también ella es la primera que se da cuenta, antes que Edipo, de quién es Edipo. Cuando están con el mensajero, hay un momento en el que Yocasta ya se da cuenta de lo que pasa. Es como le ha ocurrido a Áyax en un momento determinado, le han quitado la venda y la realidad se le ha venido encima. Y estas son las palabras que Yocasta le dirá a Edipo. Le dice Yocasta: por los dioses, si es que te importa algo, por poco que sea, tu propia vida, no indagues eso. Bastante hay con que sufra yo. Oh desgraciado, ojalá nunca llegues a enterarte de quién eres. Ay, desgraciado, pues este es el único saludo que estoy en disposición de dirigirte y nunca otro más. De tal forma que en ese momento Yocasta ya sabe que ella es la madre de su esposo, que Edipo es el hijo que le arrancaron de los brazos
cuando apenas era un bebé. Este es uno de los momentos más trágicos por los que puede pasar un personaje. Es el momento en el que los dioses le han quitado el velo y la han llenado de realidad. Es el momento de la angustia de una mujer utilizada como objeto de intercambio y agredida y violada en todos los sentidos. Esta es una tragedia humana que tiene más alcance que el conflicto de identidad al que se enfrenta Edipo. Es una cuestión de foco. Es una cuestión de foco. Bueno. Del tragediógrafo Eurípides es del que más textos completos nos han llegado. Aquí solo me voy a referir a Medea, Andrómaca, Hécuba y las troyanas, porque si no se nos hace muy largo esto. Bueno, está también Helena, las fenicias, las bacantes, haré algunas referencias particulares a otros textos, pero me voy a referir a estos en concreto. Con Eurípides vamos a encontrarnos con tragedias cuyos protagonistas ya no son personajes masculinos, son personajes femeninos. Son tragedias construidas desde el patriarcado contra el que se tienen que defender los personajes femeninos. Personajes, por ejemplo, como Medea, uno de los personajes más conflictivos de la historia del teatro. ¿Víctima o verdugo? ¿Es verdugo una mujer que mata a sus dos hijos? ¿O es víctima una mujer arrastrada por las consecuencias que mata a sus dos hijos? Bueno, nos situaremos en esa fina frontera que nos marca la historia, pero haremos algunas consideraciones. Medea es una tragedia de personaje femenino, y esto es muy importante. Pero es un personaje terrorífico, pues el lance patético está en el asesinato de los hijos que tiene con Jasón. Aquí, decía antes, aquí tenemos que ir con cuidado, porque entrar en el juego de las metáforas ante un crimen como el que comete Medea es algo resbaladizo. Pero vamos a dar un paso conveniente y a pesar del riesgo voy a intentar presentar a Medea como una víctima. Personalmente, cuando leí por primera vez Medea, me quedé realmente conmovido, pero una lectura serena y siempre poniendo el texto bajo sospecha, siempre sospechando que aquí hay algo más, encuentro una dimensión distinta a la que ofrece la superficie de este personaje en una primera instancia. Yo me pregunto, ¿qué es lo que está matando Medea? ¿Qué significan los hijos de Medea y Jasón? ¿Cuál es el motivo por el cual Medea perpetra un asesinato tan terrorífico? Bueno, no voy a entrar en la realidad del mito, ya que Eurípides se aprovecha de dos corrientes de la leyenda para conformar su temática. Lo cierto es que la que nos ha llegado es la que nos propone Eurípides, he dicho Esquilo, Eurípides. La que nos ha llegado es la que nos propone Eurípides y es la que ha construido el personaje y es en la que figura en nuestra memoria cultural. Medea mata el futuro y el linaje de la casa de Jasón. Con ella se termina su dinastía y esto era algo fundamental para los griegos. Nuestro personaje femenino realiza las más altas traiciones y crímenes por seguir engañada y enamorada a Jasón. Y este, una vez obtenido el botín, se desinteresa de ella y la repudia y la aparta de su vida, ignorándola a ella y a sus hijos. El acto del infanticidio es atroz. Incluso si lo achacamos a un momento premeditado o no de locura, sigue siendo igual de atroz. Pero si nos situamos en el plano de la metáfora, de la significación, de aquella línea transversal que recorre la historia y cuya voz nos llega hasta hoy, Medea es una víctima, al igual que lo fueron Filomela y Procne. En ningún caso se habla de violación, de agresión a la integridad. Solo el crimen se expresa como vía calificativa hacia la mujer, dejando a un lado las acciones del hombre que motivan ese crimen. ¿De qué parte está la desesperación, la locura, la angustia, la agonía de un proyecto de mujer despedazado por el engaño de Jasón? La respuesta no alivia el infanticidio de Medea, pero encontramos respuestas
que nos producen cierto conflicto en hechos reales que nos son muy contemporáneos. Voy a poner un ejemplo. Todos, o casi todos, recordamos el terrible asesinato de Santomera, de la mujer de Santomera. Voy a hablar del asesinato de Santomera y del que ha ocurrido hoy, de esta chica que ha matado a sus 2 hijos de una manera también tremenda. Decía el asesinato de Santomera. Fue un asesinato en el que una mujer, por despecho hacia su marido, mató a sus 2 hijos con el cable del teléfono, el cable de los cargadores del teléfono. La comparación fue inmediata con Medea, pero sí se silenció al marido. Todos guardaron silencio alrededor de ese Jasón de Santomera, del que años después supimos que sometía a su mujer a tremendas palizas, malos tratos, la obligaba a practicar sexo con terceros, drogas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esto lo justifica? Yo creo que no, pero abre la puerta a la compasión y a la justicia que nunca tenía que haber dejado llegar a esa pobre mujer a un estado en el que pudiera alcanzar tal desequilibrio. Y ahí hablamos de los jueces, ahí hablamos de la policía, ahí hablamos de los asuntos sociales, ahí hablamos de los instrumentos que tiene una sociedad para proteger a los más débiles, y en esos más débiles no solo están los niños, sino también están las mujeres. Y esta es la información, este es el canto, esta es la voz que hoy, la voz de Medea, que hoy nos dice, que casi nos dice auxilio, auxilio y auxilio. Y este es el auxilio que ya está pidiendo la pobre criatura, esta mujer, esta que ha matado a sus 2 niños, hoy, que los tenía tirados a un pozo, cuando los asuntos sociales, cuando la policía, cuando los vecinos, cuando nosotros como comunidad queremos eludir esa responsabilidad, que la tenemos, y la tenemos grande. Esta es la voz de Medea. Por eso Medea es una víctima, no es un verdugo. Es una propuesta. Decía antes que estos son lecturas interesadas, lecturas interesadas que pueden abrir un debate. Medea, Edipo, Ajax y las que vienen ahora a continuación. A continuación voy a hablar de Andrómaca, otra tragedia de Eurípides. Quizá no es de las mejores, porque esto parece que cuando parece que si es de Eurípides ya buena. Bueno, pues esta no es de las mejores. Esta es otra tragedia de esclava. Es el reflejo de una mujer que se convierte en intercambio. Pero no solamente va a ser una mujer intercambiable el personaje de Andrómaca, sino también el de Hermione, hija de Menelao, que aparece en la obra como su oponente. Andrómaca es esposa de Héctor, que fue muerto por Aquiles, padre de Neoptólemo. Caída Troya, es entregada como esclava al hijo de Aquiles, quien además había tirado ante su presencia a su hijo pequeño desde las murallas de Troya. Con Neoptólemo tiene descendientes, pero Neoptólemo se va a casar con Hermione, la hija de Menelao, pero la cual no puede tener hijos. Y ella acusa a Andrómaca que la ha hechizado, y por ese motivo no puede tener descendencia. Entre ellas se produce una lucha tremenda en la que interviene Menelao, amenazando a Andrómaca, y al final Orestes aparecerá por el medio y se marchará con Hermione. Este es un poco el planteamiento argumental. La historia nos presenta esta tragedia como la confrontación del mundo de Atenas con el mundo de Esparta. El mundo primitivo contra el mundo civilizado. Lo primitivo frente a lo establecido, lo salvaje frente a lo civilizado. Esta será una constante en la tragedia de Eurípides, esta dualidad. Pero no se presenta mediante un enfrentamiento político, sino que se hace desde lo doméstico, desde la convivencia familiar. Y aquí es donde se encuentra el enfrentamiento entre una Andrómaca serena, rendida a su tragedia como esclava, ya que hay un momento en el que la propia Andrómaca dice: ocupo un lecho que yo no elegí.
Dios, esas palabras son tremendamente dolorosas, son tremendamente esclavizadoras, frente a la absoluta dependencia que tiene Hermione de las decisiones maritales que para ella tome su padre Menelao. Son dos mujeres y realmente estamos frente a dos esclavas, y dos esclavas con todas las consecuencias. El carácter de esclava de Andrómaca está claro, pero el de Hermione está significado por las propias palabras que ella misma le dirige a Orestes. Orestes viene a llevársela porque quiere que sea su esposa, y le dice: mi padre se encargará de mi boda, no me corresponde a mí decidirlo. Dios, impresionantes esas palabras hoy, impresionantes esas palabras hoy. Andrómaca es una esclava de carácter político, mientras que Hermione lo tiene mucho más duro, porque es una esclava de carácter social. Ambas esclavas, cada una con una tipología. Y esa lectura dual entre la esclava política y la esclava social está dentro del texto. La esclava política hoy no existe. ¿Cuál es la que existe? La esclava social. Bueno, Hécuba. Hécuba también es una tragedia de esclavas que pertenece al ciclo troyano. Es la segunda esposa de Príamo y ha sido hecha prisionera por los aqueos y camina con ellos cuando la marcha es detenida por Aquiles, por el espectro de Aquiles, porque Aquiles ya está muerto. Y ese espectro reclama en ofrenda el sacrificio de Polixena, la hija de Hécuba. Tartibio, un personaje de la tragedia, relatará con todo detalle el sacrificio la muerte a manos de Neoptólemo, de la hija de Hécuba, y es uno de los relatos más sangrientos y más duros que tiene la historia del teatro. El sufrimiento por parte de la reina de Troya es extremo, pero aún será mayor cuando descubra en la playa el cadáver de su hijo Poliodoro, al que había enviado a refugiarse de la derrota contra los griegos en casa de alguien de confianza, de Polimestor, el cual traicionó esa confianza y se había quedado con todos los tesoros con los que había llegado a su reino. La ayuda de Agamenón hará que Hécuba, la perra de Hécuba, se vengue. Ese es el planteamiento argumental. De nuevo, un personaje femenino enfrentado a una horda de personajes masculinos, los cuales han destrozado a sus hijos, a su marido y a su pueblo. Una mujer hecha esclava que recorre las costas del Queroseno, lejos de su tierra, donde, tirado en una playa, encontrará al cadáver de su hijo. Y en ese devenir, en esa caravana, por petición del espectro de Aquiles, por petición religiosa, el sacrificio de su hija. La guerra, los esclavos, los refugiados, los más vulnerables, como son los ancianos, los niños y las mujeres, sufriendo el envite más duro de cualquier contienda bélica. A esto hay que sumarle, como decía, el sacrificio de Polixena para contentar al espectro de Aquiles. ¿Cuántas mujeres, ancianos y niños han hecho el mismo recorrido a modo de éxodo, huyendo de las guerras? Y pienso en este momento, por ejemplo, esas caravanas buscando el Mediterráneo que parten de Siria y han pasado por sacrificios, muertes, pérdidas, violaciones, hasta llegar a las orillas del Mediterráneo y de pronto encontrarnos con Ailán tirado en una playa, con ese Polixines tirado en una playa, lanzando voces de auxilio, de socorro, de piedad, pidiendo piedad, como es la voz de un niño o de alguien totalmente desprotegido pidiendo amparo. Hécuba es una obra que con tan solo una pincelada nos hace girar la mirada desde el año 400 a.C. a nuestros días, porque el sufrimiento de la guerra es algo que recorre la historia a través de los días y nos llega, desgraciadamente, con una claridad escandalosa. Agamenón, que es su verdugo, es quien la esclaviza, se apiada de ella, pero sigue siendo su esclava y él sigue gozando de las riquezas. Al igual que nosotros nos apiadamos como sociedad
y nos beneficiamos al mismo tiempo de aquellos de los que nos apiadamos. Podríamos decir que es una tragedia que posibilita una lectura de alcance, al servicio de una reflexión y de una adopción de perspectiva política. He intentado no caer en lecturas de carácter político, pero me ha sido inevitable entrar en estos temas, sobre todo tan duros, tan tremendos y desgraciadamente tan cercanos. Las tragedias de Eurípides. Las troyanas es una tragedia que incluye a los personajes de Andrómaca, Hécuba y Helena. También es una tragedia de esclavas, y de la que podemos decir algo similar a las anteriores. Son víctimas de la acción del hombre y se ven sometidas a un largo proceso de sacrificio al ser consideradas como un trofeo. La palabra de hoy sería trofeo y no ofrenda, como se utilizaba entonces, como ocurre por ejemplo con Polixena, que es una ofrenda al espectro de Aquiles. Hoy en cambio ese sentido, el cambiar ofrenda por trofeo, abre un espacio dramático que amplía o dimensiona la significación hacia la violencia que soporta la mujer. Bueno, vamos a algo más divertido. Vámonos a la comedia. Lisístrata. Bueno, iba a decir algo más divertido, no sé. Lisístrata es una de las comedias más famosas de Aristófanes, es una comedia divertidísima. Ahora vamos a ver dónde está la diversión, pero es una de las comedias más divertidas. El argumento tiene todos los ingredientes de una comedia. Las mujeres, lideradas por Lisístrata, deciden no tener sexo con los hombres hasta que estos no dejen la guerra. Eso sería fantástico. Conociendo cómo son las mujeres, conociendo cómo son los hombres, eso estaría zanjado en menos de 24 horas. Así lo piensa Lisístrata. Los hombres, representados por los comoi, los coros de la comedia, con esos falos erectos y venando por las esquinas porque no pueden tener sexo, dibujan estampas muy cómicas. ¿Pero esto qué es? ¿Quién es hoy Lisístrata? Las mujeres, conscientes del abandono, de la muerte y del sufrimiento que supone la guerra, ponen sobre la mesa todo lo que tienen a su alcance para forzar que el hombre deje la guerra. Para forzar que el hombre deje la guerra, ponen lo que tiene a su alcance. ¿Y qué es lo que tienen a su alcance? Lo único que tienen, no tienen riquezas, no tienen poder, no tienen organización, no tienen instituciones, lo único que tienen es su cuerpo. Entonces, pues, bueno, tela. Lo único que tienen es su cuerpo, es lo que ponen encima de la mesa. Es un acto de generosidad, de decisión y de fortaleza. Dirá Lisístrata, si por el contrario se reunieran aquí las mujeres, las de Beocia, las del Peloponeso y nosotras, Grecia sería salvada con nuestra ayuda. Estamos en nuestras casas pintadas y adornadas, desnudas bajo nuestras túnicas de amorgós, paseándonos bien depiladas. Los hombres se inflaman y quieren gozar de nosotras. Rechacemos entonces sus caricias, abstengámonos y ellos harán rápidamente la paz. Estoy segura de ello. Porque esas mujeres, esas lisístratas, son madres, hermanas, novias, vecinas, amigas de esos guerreros que van a perder la vida, que van a ser heridos o a convertirse en asesinos de otras personas. Y yo me pregunto, ¿cuántas madres o hijas, vecinas o novias despiden desconsoladas a los hombres que se embarcan en fragatas cargadas de cañones o se suben a aviones transportando armamento de guerra? El llanto de Lisístrata no es una comedia. El llanto de Lisístrata es una tragedia. La lucha de Lisístrata es la comedia de una sociedad patriarcal. Si la sacamos de esa sociedad patriarcal, no es una comedia, es una tragedia. Otro personaje femenino, también de comedia, es Almena, la mujer de Anfitrión. Estamos ya en el Imperio Romano. Es otra comedia también muy divertida. El guerrero Anfitrión, es que es el guerrero que da título a la comedia de Plauto. Ya digo que estamos ya en el teatro romano. Esto es una comedia
porque el foco está puesto en el engaño que Mercurio realiza sobre Anfitrión y su criado Sosia, para proteger el engaño que a su vez Júpiter ejerce sobre Almena para poder violarla tantas veces como quiera. No se les tiene que olvidar que Mercurio y Júpiter son dioses. Dirá Mercurio hablando de su padre Júpiter: yo creo que ya sabéis cómo es mi padre, qué libertades se toma en esta materia y cuán apasionado es una vez se ha enamorado. Comenzó a amar a Almena a espaldas de su marido y comenzó a aprovecharse de ella hasta dejarla embarazada con su comercio ilícito. Al igual que en Lisístrata, si apartamos el foco del hombre y lo dirigimos directamente hacia el personaje femenino, aquí nos encontramos con una Almena, una mujer que espera a que su marido regrese de la guerra y de cuyo sufrimiento y esperanza hay un Dios que se aprovecha para llevar a cabo su violación. ¿Comedia o tragedia? Dejo la pregunta en el aire. Pero voy a introducir una pregunta más para el debate personal de cada uno. Sin desfocalizar para nada el texto, el de Anfitrión o el de Lisístrata, me pregunto, ¿produciría el mismo efecto cómico esta comedia si se representara ante una sociedad no patriarcal? Esta característica, que define la inexorabilidad de la historia, no habla en contra de la obra, sino que propone otras vías de lectura. Quiero recordar que estas propuestas, que vamos sucediendo una detrás de otra, son lecturas contemporáneas e interesadas de textos que se escribieron a la luz de otras culturas y que estas obras pueden ofrecernos una lectura diferente, a partir de una mirada particular del personaje femenino en este caso, y es porque la sociedad ha avanzado en términos de igualdad y nos abre nuevos espacios. Aún nos queda mucho, y estas obras, desde su carácter clásico, tienen la posibilidad de renovar su lectura a la luz de la sociedad contemporánea que las acoge. Cuando el recorrido por la historia del teatro es aleatorio, aunque llevemos un objetivo interesado, como es en este caso, es evidente que se quedan algunas lagunas a un lado y a otro, pero lo que vamos persiguiendo es sumergirnos en otros espacios, buscar respuesta en los clásicos a preguntas que nos hacemos hoy y que son el eje articulador de una forma de entender el teatro. Ahora me voy a ir al maestro, a Shakespeare, y voy a prestar atención a algunos de sus personajes femeninos, a Desdémona, a Julieta, a Cordelia, a Ofelia. También citaré al final, si me da tiempo y la garganta me aguanta, un poco a Lady Macbeth. A veces puede ser un atrevimiento enfrentarnos a los textos de Shakespeare, sobre todo para llevarlos más allá de los límites textuales que nos proponen en una primera instancia. Pero estoy convencido que Shakespeare sería el primero que se sometería a ese juego, entre otras cosas porque era un hombre de teatro y sobre todo porque entendía los textos como historias de alcance, más allá de la propia anécdota que propone el argumento. Otelo es la tragedia de los celos, pero también es la tragedia de la conspiración. Y hoy, además, es la tragedia del asesinato, y diríamos que es la tragedia de la violencia de género, por excelencia. El amor que hay entre Otelo y Desdémona, así como la conspiración de Iago a lo largo de la obra, son necesarios para construir la última escena en la que Otelo dará muerte a Desdémona por una sospecha de engaño. El amor y la conspiración se convierten en pequeños ejes articuladores para que la muerte de Desdémona cobre la dimensión trágica que tiene. Si no, sería una muerte terrible, pero no tendría dimensión trágica. La escena en la que Desdémona sabe que la va a matar es demoledora. Dice Otelo: ¿habéis rezado esta noche, Desdémona? Desdémona: sí, mi señor. Otelo: si recordáis de algún crimen
que os deje aún reconciliada con el cielo y la gracia divina, solicitad pronto el perdón. Desdémona. ¡Ay, mi señor! ¿Qué queréis decir con esas palabras? Otelo. Bien, hacedlo y sed breve. Daré un corto paseo mientras. No quisiera matar a tu espíritu sin hallarse preparado. No lo permita el cielo. No quisiera matar tu alma. Dirá Desdémona. ¿Habláis de matar? Y Otelo. Sí, de matar algo. Esas palabras, esa escena es demoledora. Tiene una contemporaneidad, desgraciadamente, nos es muy cercana. Una lectura desde cualquiera de sus protagonistas masculinos, ya sea Otelo o Iago, ya sea como tragedia de los celos o como tragedia de la conspiración, no alcanza a lo terrorífico que supone el sufrimiento de Desdémona. Evidentemente esta lectura la ha hecho posible la historia y la vigencia hoy de un problema de convivencia e igualdad que hay que combatir con todas nuestras fuerzas. Por encima de todos los Otelos y de todos los Iagos están todas las Desdémonas. En esta línea de exposición se sitúan las comedias de Honor y Muerte de Calderón, en las que la mujer, en un esfuerzo por defender su fidelidad, se ve enredada en un laberinto de explicaciones que acrecentará los celos del marido y terminará dándole muerte. Así son, pues, amor, honor y poder, el médico de su honra, el pintor de su deshonra, etcétera, etcétera. El tratamiento del personaje femenino en Shakespeare está puesto al servicio de la construcción de la tragedia del personaje masculino. Se convierte en un recurso técnico para definir este universo dramático del protagonista. Aunque en obras como Romeo y Julieta, en esta obra de Romeo y Julieta, comparable a otras de reducido número, es complicado deslindar este aspecto. No obstante, hay una masculinidad que prevalece en la obra, y esto no es raro porque están escritas desde y para el hombre. Si estamos hablando de Shakespeare y de la mujer, no podemos dejar pasar a Julieta. Romeo y Julieta es una tragedia de amor, pero también es fundamentalmente una lucha por el poder, y sobre todo pone sobre la mesa las consecuencias que tiene para una sociedad que se quede sin jóvenes, sin juventud, que se quede sin amor. Para Julieta aparece como el alma blanca y la expresión máxima de la generosidad y del amor. A lo largo de la obra dará muestras de esto, pero sus palabras, en la escena que tiene con Romeo, en la segunda escena del segundo acto, son esclarecedoras con lo que estoy diciendo. Dice Romeo: ¿quieres dejarme así tan poco satisfecho? Julieta: ¿qué satisfacción puedo darte esta noche? Romeo: el cambio con el mío de tu fiel juramento de amor. Julieta: te lo entregué antes de tú pedírmelo, y aún quisiera dártelo de nuevo. Romeo: ¿me lo querrías quitar? ¿Con qué objeto, amor mío? Julieta: no, sino para mostrarme generosa y dártelo otra vez. Mi libertad es tan limitada como el mar, y profunda como este es mi amor. Cuanto más te entrego, tanto más me queda, pues uno y otro son infinitos. Estas palabras de Julieta contrastan, o por lo menos nos recuerdan también a las palabras que Melibea le dice a Calipto en la tercera escena del auto 14 de la Celestina. Dice Melibea: Señor mío, claro, en otras claves, por supuesto, Señor mío, pues me fié en tus manos, pues quise cumplir tu voluntad, no sea de peor condición por ser piadosa que si fuera esquiva y sin misericordia. No quieras perderme por tan breve deleite y en tan poco espacio, que las cosas mal hechas, después de cometidas, más presto se pueden reprender que enmendar. Goza de lo que yo gozo, que es ver y llegar a tu persona. No pidas ni tomes aquello que tomado no será en tu mano volver. Guárdate, Señor, de dañar lo que con todos los tesoros del mundo nos ha restado. Tanto en Shakespeare como en Fernando de Rojas nos encontramos a dos mujeres enamoradas desde el alma, mientras que el personaje masculino está enamorado desde el cuerpo. Esto es muy significativo en uno y otro personaje. En Hamlet tenemos dos personajes femeninos cuya tragedia está eclipsada por la tragedia del personaje principal. Me estoy refiriendo a Ofelia y a Gertrudis.
Si fuera de otra forma, estaríamos en una obra distinta, por eso estas lecturas. Pero destacar esta cuestión, como estamos haciendo, nos permite adentrarnos en otros espacios dramáticos que tienen una especial y necesaria contemporaneidad. Detrás de Hamlet tenemos a dos mujeres que sufren la tragedia del protagonista. Técnicamente es necesario este sufrimiento para construir el personaje de Hamlet. La piedad que sienten cada una de ellas hacia el personaje masculino, en detrimento de su felicidad como objetivo vital, construyen la tragedia del protagonista. Ofelia es totalmente destruida por Hamlet al jugar con sus sentimientos, algo que junto con el asesinato de su padre la llevará a la locura. Gertrudis, la madre de Hamlet, es un personaje con un drama silenciado, lleno de soledad, de preocupación y también despreciado por parte de Hamlet. Si bien ambas partes se necesitan para establecer ese universo dramático que caracteriza la tragedia de Shakespeare, sin Ofelia y sin Gertrudis no podría existir Hamlet. Son piezas estructurales de su construcción, pero no superan ni se acercan a la dimensión que adquiere el personaje principal, quizás sea porque solo son piezas de esa construcción. Todo está articulado a partir del personaje masculino, pero ese personaje está soportado por la tragedia de dos personajes femeninos. En el Rey Lear, el personaje de Cordelia estamos terminando. El Rey Lear, el personaje de Cordelia, cobra una especial revelación si focalizamos en él la atención. Hay dos acciones paralelas. La que corresponde al reparto de la herencia que realiza Lear y sus consecuencias, que es la acción principal, y otra secundaria que corresponde a Gloucester y a su hijo Edwin. Nos interesa la primera. El Rey Lear reparte su herencia en sus tres hijas, Unerila, Regania y Cordelia. Les exige que le declaren su amor, pero Cordelia, en un acto de absoluta sinceridad y lealtad, le dice que lo ama porque es su deber. Estas palabras desatan la ira de Lear, y a pesar de que Ken, el gran amigo, el gran compañero de armas de Lear, intenta interceder, la deshereda y la expulsa del reino. Al final se reencontrará con ella, pero será tarde porque Cordelia morirá. Si la generosidad y la sinceridad vendrán de la mano de un personaje femenino como Cordelia, la avaricia vendrá también de la mano de dos personajes femeninos, sus dos hermanas. Si en la primera parte el foco se dirige hacia la falsedad de las dos hijas mayores de Lear, en la segunda destacarán las características del personaje de Cordelia, pero no por su protagonismo, sino porque Ken, el fiel amigo de Lear, a pesar de ser desterrado, las mantendrá vivas. El Rey Lear irá navegando de un lado a otro, experimentando la transición que terminará en el lance patético del final. La honestidad, la lealtad y la sinceridad vendrán de la mano de Cordelia y estarán refrendadas, como digo, en todo momento por Ken, pero todo al servicio desde el personaje femenino hacia esa masculinidad. El teatro nace con el hombre como ser social y se convierte en un compañero inseparable de la vida de una comunidad, de sus deseos y de sus frustraciones, de los éxitos y los secretos, de las pasiones, las derrotas y la lucha. Y en esta línea, el Rey Lear despliega todo un abanico de acciones donde encontramos en cada una de ellas la expresión viva de la derrota y de la lucha desde una feminidad hacia la masculinidad y la fortaleza de un rey medieval como era el Rey Lear. Decía que estas lecturas son intencionadamente orientadas y responden a la verdad del propio lector y a la historia de ese mismo lector y de su época y a aquellos aspectos que se puedan sustraer y aquellos que cerrando los ojos en una dirección obtenemos unos significados y abriéndolos en otra obtenemos otros. La nebulosa de isoglosas que recorren la historia del hombre rompiendo las estructuras adverbiales que lo ubican en un tiempo y en un espacio y generan una actitud, impiden ver cómo el teatro acompaña de forma separable al hombre en su construcción social. Por eso hoy, cuando estamos recorridos por autopistas, chorros de información,
fuentes donde los datos nos llueven de una manera abrumadora, el teatro se convierte en una herramienta importantísima de recopilación, de catalización, de expresión, para poder reinventarnos frente a la desestructuración, frente a la desigualdad, y abrir espacios de nuevas lecturas de nuestros clásicos. He dejado una estela de personajes femeninos que se nos han quedado en el tintero, y por una cuestión de tiempo volveremos a retomarlos. Solamente para terminar esta charla diré que la palabra entretenimiento en el teatro es una palabra intoxicada, es una palabra denostada, es una palabra que nos lleva a espacios de superficie y nos impide bucear en aquellas cosas que nos convierten en seres sociales, en seres humanos, en seres capaces de compartir y de construir espacios de igualdad. Muchas gracias.